Hola Darío, ¿cómo estás? Bueno, a pesar de que ya me presentaron, te quería contar. Mi nombre es Juan Felipe. Yo pertenezco a un colectivo editorial en donde manejamos básicamente temas de no ficción. Entonces nos gusta explorar un poquito como las diferentes maneras en las que uno puede ser creativo a través de la no ficción, incluso hasta crítica de cine. Y yo de alguna manera ya conocía tu película un poquito porque justamente alguna vez había escuchado de ella en La Orquídea. Y voy a volver a eso más adelante, pero cuando me contaron que iba a tener la oportunidad de hablar contigo, empecé a hacer una investigación o empecé a buscar un poquito más o menos las cosas que se habían escrito sobre Mochila de Plomo, lo que se había dicho. Y nada, en alguna de ellas decía que el cine con niños podía ser un género por sí solo, si se quiere. Entonces te preguntaron por referencias y las referencias que mencionaste son europeas y quería saber si hay alguna latinoamericana anterior o actual que te llame la atención de la misma manera. Bueno, ¿cómo estás, Juan Felipe? Un gusto. Sí, hay algo, a ver, que creo que un poco en Argentina particularmente pecamos y que tiene que ver con justamente mirar mucho hacia Europa en términos de, por ahí de referencia, digamos, como que la influencia europea, no solamente en el cine, sino en términos generales en la sociedad. Creo que Argentina, a diferencia de otros países que tuve la suerte de conocer, eh, tiene una influencia mucho más marcada y bueno, y no soy la excepción en ese sentido. Entonces sí, las referencias más directas fueron por ahí Los 400 golpes de Truffaut o ¿Qué es? De Ken Loach. Y después mucho, digamos, una vez que hicimos la peli, muchos me hablaron ahora se me fue el nombre, me da vergüenza, de Crónica de un niño solo, de Fabio, que la realidad es que la vi mucho después de haber desarrollado el proyecto. O sea, una vez que tuve el proyecto y que participé de un par de convocatorias y que me mencionaron la peli, ahí la vi y es, digamos, se podría llegar a considerar como una referencia en el sentido de que uno analiza justamente lo que se hizo en la materia, me refiero a películas sobre infancias, pero no fue una referencia en términos formales, nada que ver, digamos, además porque no me podría comparar con Fabio, digamos, pero desde la puesta de cámara y de lo que él plantea, creo que hay una diferencia muy grande en la peli. Y después sí, digamos, tengo como por ahí en mente imágenes bastante mezcladas de pelis latinoamericanas que tuve la suerte de ver en festivales. Yo soy medio un fanático de los festivales de cine, a Mar del Plata desde que estudiábamos, digamos, con mis compañeros, compañeras, cada vez que podíamos viajábamos y nos veíamos entre 5 y 6 películas por día, pero la realidad es que referencias latinoamericanas puntuales estaría mintiendo, si te digo que sí. Concretamente fueron esas dos, y por ahí después a la hora de sentarme a pensar en la película, yo pienso por ahí mucho desde la experiencia y tuve la suerte de trabajar con Nair Medir en su primera peli, que es un colega de acá de Córdoba. Eh, Después hicimos Primero de Enero, que fue mi ópera prima, en la que también el protagonista es un nene de 7 años. Y, y bueno, sí, creo que no busqué muchas referencias en términos formales, pero sí puedo decir que Ken Loach y Truffaut son referentes más allá de la temática infantil. Sí, a ver, el hecho de grabar en esos lugares tiene que ver directamente con que yo soy de Villa María, concretamente, me crié ahí, y por ahí ciudades como Córdoba capital, y ni hablar Buenos Aires, tienen una realidad, digamos, una crudeza mucho más aguda que la que se puede vivir en una ciudad pequeña, en la que de repente un nene de 12, 13, 14 años puede estar con sus amigos andando en bicicleta y por ahí el peligro que supone ese acto no es el mismo que en una capital con millones de habitantes. Eh, y la realidad es que esas situaciones por ahí que yo traté de como darle un poquito de humor, porque por más realista que intentamos ser, la vida, digo, el día a día de uno tiene esos momentos, calculo que en Córdoba también, digo, en Córdoba capital o en una ciudad grande también existen esos personajes que están en todos lados. Concretamente lo de Villa María y Villa Nueva es porque son espacios que conozco
y también por una cuestión como de sentirme más seguro contando una historia que además está como inspirada en un suceso familiar que después obviamente fue distorsionado en pos de hacer una mejor película, pero tiene que ver más con eso, digamos, no como con una decisión concreta de separarme o marcar un contraste con una gran ciudad, sino con lo que a mí me resultaba natural. Sobre todo esa como autonomía de esos chicos en ese lugar, digamos, como que les pertenece de otra manera, la confianza con la que se mueven de acá allá, la no necesidad, entre comillas, ¿no? De la tutela de un adulto para hacer las cosas que hacen durante el día. Es como que en algún momento dejan de ser como los niños de una sociedad y son como los adultos de su propio mundo. A que de repente aparece un personaje adulto y ahí es como que ocupan ese lugar, si se quiere, menor, digamos, menor en edad, menor en responsabilidad, también en posibilidades como de accionar. Pero justamente, digo, la peli, no sé, debe tener un 15% del metraje con personajes adultos y después son ellos libremente. Me parece que sí, que tiene que ver con eso, con cómo habitan y se adueñan de los espacios. Sí, y creo que, nada, como viendo la película, siento que las discusiones que hablan, o sea, las discusiones que tienen los niños son discusiones sobre adultos, o sea, sobre adultos y de adultos. Sí, de Creo que incluso adultos. los adultos, creo que incluso los adultos son niños hasta cierto punto, ¿no? Porque pienso en esta, incluso en esta ocasión en donde el asesino del padre de Tomás dice que no le gusta laburar, un Claro. ejemplo. Sí, o por ejemplo que él tenga que despertarlo a la madre a las 7 Claro, y la madre está durmiendo, o que él se levante solo a la mañana y se fije si su ropa está limpia, eh, o no sé, o que el abuelo le sirva un vaso de vino. Está lleno de eso, sí, de esas cosas sí. como que los pone. Sí, que intentamos alguna de esas ideas, laburando el sonido, sobre todo con esto de que el arma no se iba a mostrar en detalle todo el tiempo. Digo, que de repente aparezca el sonido del arma y que sea como una especie de recordatorio y no le permita al público olvidarse, al margen de que está claro que siempre la está cargando. Y después sí, trabajamos bastante los ambientes. Por ejemplo, cuando él está solo, no sé, por ejemplo, cuando se va del colegio y vuelve a la casa, como hay mucho ruido de cosas que suceden a su alrededor, máquinas trabajando, ruido de autos, digamos, pero no se ve mucho ese movimiento, sino que se escucha. Como que en algún punto intentábamos reforzar como cierta soledad en ese personaje, o por ejemplo, cuando se están armando el cigarrillo, esta escena que vos marcas, que se los escucha como medio de fondo y hay mucho viento, y también es como que de alguna manera están solos ahí en el medio de la nada y el ambiente termina siendo como algo aparte, no están tan integrados. Claro. O sea, en sí yo creo que la película tiene una fuerte, es un fuerte más o menos impacto estético el que tiene la película. Incluso cuando hablábamos sobre la orquídea anteriormente, yo recuerdo haber visto un estilo de la película y fue un estilo que incluso como se me quedé pensando en esa, porque era justamente la escena en la que le están rapando la cabeza a Tomás y a sus amigos. O sea, siento que de alguna manera la película logra eso, ¿no? Como que establecer ciertas escenas en el sentido estético, tanto visual como auditivo, que marcan de alguna manera, no solo en el argumento, sino también en la posterior como recepción de la película. ¿Sientes que eso llegó a pasar? Y espero que sí, digamos. A mí, como que la cuestión de diseño, o sea, la puesta en escena, sobre todo en cámara, voy a confesar, digamos, que por ahí el sonido me cuesta un poco y trato de buscar a un aliado en esa área que me pueda proponer un poco más de lo que a mí se me va a ocurrir. Pero en términos formales, trato de pensar cómo poner la cámara y cómo encuadrar en función de contar algo más de lo que está simplemente, digamos, sucediendo. De todos modos, en este tipo de películas en donde uno trabaja con niños o con no actores, hay como ciertos cuidados que se tienen que tener desde la técnica para no interrumpir lo que para mí termina siendo lo primordial, que son las interpretaciones. Entonces, como esas ideas desde el diseño, desde la puesta, como esos conceptos que se intentan tirar por debajo,
son un poco a cuentagotas, digamos, no es una peli que todo el tiempo te está contando algo más desde la cámara, porque justamente lo primero era que los chicos estén cómodos, que se sientan bien, que puedan ser naturales frente a la cámara, que puedan sacar algo más de lo que uno pretende de ellos en cuanto al personaje y demás. Pero sí, yo siento que hay escenas que tienen esto que vos mencionas, eh, por ahí a lo mejor podría tener un poco más, yo qué sé. A mí me gustan mucho las películas que desde la apuesta te están proponiendo todo el tiempo, digamos, como que te están obligando a reinterpretar lo que estás mirando y no te la hacen fácil. Creo que en este caso, digamos, al priorizar las actuaciones no es tanto, pero hay algo, digamos, que en todo momento trabajamos con una lógica, tanto en la elección de los lentes, en la distancia de la cámara para con los niños, en el valor de los planos, en cómo encuadrarlo a él en las escenas con su madre y en qué momento de repente aparecen juntos dentro del cuadro. Digamos, todo eso fue pensado. Si llega o no, digamos, al espectador, creo que trasciende la historia que se cuenta, pero para todo hubo una lógica puntual. Y sí, sí, sí. Hace un tiempo ya que estoy laburando en un proyecto bastante más complejo, por lo menos para mí, en el sentido de, bueno, nada, que la escritura de guión me llevó su tiempo. O sea, era un proyecto que de hecho pensé que lo iba a querer rodar mucho más adelante, como más maduro yo, pensando que por ahí lo necesitaba, pero bueno, me voy a animar y lo vamos a presentar al Inca ahora, dentro de unos días para, no sé, rodar de acá a 2 años con suerte. Y con la productora estábamos laburando en varios proyectos en simultáneo de otros directores, digamos, como hace un rato les contaba, que mañana tal vez que va a estar en el Festival de Guayaquil, que la dirige Flor Webe, que es parte de Bombilla. Y bueno, y ahora aprovechando el tiempo en cuarentena escribí otro guión bastante más sencillito que por ahí si me agarra la locura intentaremos rodar por ahí sin esperar tanto, sin esperar tanto. Pero sí, tengo ahí 2 proyectos de largo que tengo muchísimas ganas de filmar, muchísimas ganas. ¿Y crees que ahora en tu proceso de escritura y de trabajo en sí ha influido más o menos la recepción que ha tenido Mochila de Plomo y Primero Enero? Sí, sí, sin duda. Sobre todo, digamos, porque creo que es parte del aprendizaje, ¿no? Para un director, poder exponer el trabajo, saber qué es lo que llega, qué es lo que no, qué es lo que gusta, qué es lo que no. Digamos, cómo la gente valora lo que uno quiere contar, y cómo lo interpreta. Creo que en el mejor de los casos te mejora como realizador, digamos, como narrador, si se quiere. Creo que después de haber hecho 2 películas, que no son 20, pero bueno, son 2 películas, y haber tenido la oportunidad de proyectar y escuchar a la gente, si no intento aprender y mejorar a partir de eso, sería muy necio, digamos. Sería quizás creer que no sé, que me las sé todas o que nací sabiendo y yo soy muy crítico, digamos, yo veo mis 2 películas y sé que hay muchas cosas que hoy si las volviese a hacer querría mejorar. Creo que en su momento hice lo mejor que pude, o sea, no diría que he hecho algo mejor, no, pero sí soy muy crítico y también la motivación de hacer una nueva película, además de la historia que quiero contar, tiene que ver con, bueno, demostrar y demostrarme que como director puedo mejorar. Se verá, quizás no. Muchas gracias, Darío. ¿Tienes alguna otra cosa que decir para las personas que te están viendo en Ecuador por primera vez? No, simplemente agradecerles a ustedes, la verdad que para nosotros que proyecten la peli, digamos, incluso en esta situación de pandemia y de manera virtual, es un honor. O sea, hacer una película supone muchísimo trabajo y más allá de que a uno le puede gustar o no, después de verla, digamos, de decir, no, esta peli la verdad es que no me gustó, sí que el que la vio y el que me esté escuchando se puede quedar tranquilo de que, sabiendo de que laburamos muchísimo para hacerla, que en general el cine independiente se nutre de un montón de voluntades y de la inversión de la pasión y el tiempo de un montón de gente que disfruta y necesita hacer cine.
y bueno, esperamos que la peli, que es un drama, que cuenta y trata de hacer reflexionar sobre una problemática, les haya llegado de alguna manera. Eso Muchas simplemente. gracias, Darío. Gracias a vos, un gustazo.